Ya estamos de regreso, mi amado hermano. Bienvenidos todos los que se están conectando ahora en este momento. Bienvenidos para la predicación de la palabra de este día, la cual he titulado Lo que impide un gran despertar. Te quiero invitar a que vayas a tu libro de Ageo, el libro de Ageo. No es un libro que comúnmente estemos leyendo, es un libro de los profetas que se llaman los profetas menores, es un libro corto. Así que, pero vete acostumbrando porque vamos a estar leyendo bastante este libro durante el año. Ageo 1.14, Ageo 1.14, búscalo ahí en tu Biblia. Dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén, amén. Mi hermano, cada iglesia tiene su personalidad, tiene su sabor, tiene sus metas, tiene sus objetivos. Cada empresa, cada iglesia tiene su individualidad. Por ejemplo, hay iglesias a las cuales Dios ha llamado para el servicio carcelario. Tienen este mover para atender a los reclusos en las cárceles, y Dios les abre puertas para que vayan y prediquen el evangelio en las cárceles, y muchos reclusos se convierten y cosas maravillosas ocurren allá dentro de la cárcel por causa de estas iglesias que tienen ese llamado específico, ministerio carcelario. Hay otras iglesias que tienen un llamado diferente, que tienen un llamado para los comedores infantiles, y por causa de esto Dios les abre puertas para que tengan donadores, para que siempre tengan alimento, y niños que de otra manera no comerían, pueden comer en los comedores infantiles. O hay otras iglesias que tienen otro llamado diferente, por ejemplo, iglesias que tienen un llamado a restauración. Y estas iglesias, lo que hace Dios es que Dios les envía familias rotas, familias que tienen problemas, hijos que están en las drogas y otro montón de cosas, y el Señor les da los recursos a esta familia para poder restituir lo que se había quebrado, lo que se había dañado. O sea, familias rotas, familias destruidas, vuelven a unirse en estas iglesias que tienen su llamado para restauración. Asimismo, también hay otras iglesias que tienen un llamado para restaurar a los muchachos que están en las drogas o en el alcohol, que es el caso, por ejemplo, del Ministerio Teen Challenge, que tiene ese llamado específico, y ellos tienen centros de rehabilitación y el Señor les abre puertas, etc. Nuestra iglesia específicamente tiene también un llamado especial, tiene un llamado que te puedo decir que ese llamado es desde incluso antes de la fundación de la iglesia. Ese llamado ya el Señor lo había colocado en el corazón de nosotros, sus pastores. Es un llamado por avivamiento. Sí, nuestra iglesia es una iglesia de avivamiento. Hemos clamado desde el momento mismo de la apertura porque Dios provoque un avivamiento, un despertar en nuestra tierra. Es nuestro deseo de ver a un Panamá cambiado, es nuestro deseo de ver un Panamá libre de corrupción. Es nuestro deseo ver a Panamá, todo Panamá, clamando el nombre de Jesucristo, pero no religiosamente, no por moda, no por otra cosa, sino por meterse dentro del corazón del Señor, por avivamiento, un real avivamiento. Es nuestro deseo ver a las personas convertidas, porque una vez que ocurra eso, el mundo empezará a cambiar de maneras drásticas, ¿sí? El Señor, recuerdan que el Señor me dio una visión en donde el Señor me dijo, esta tierra era una porquería, pero ahora será llamada casa de Dios y lugar de su avivamiento. O sea, estamos viviendo ahora mismo en el periodo en donde Panamá y las naciones del mundo son corruptas. Hay corrupción por todos lados, pero va a llegar un momento en donde esto va a cambiar y entonces será llamada Panamá casa de Dios y lugar de su avivamiento. Recuerdo que cuando empezamos la obra, el Señor le dio una visión a mi esposa y por causa de esa visión iniciamos un proyecto para ir impregnando a los miembros de la iglesia en lo que era el llamado de la iglesia de avivamiento. Ese proyecto se llamó Proyecto 1. Sí, los que están con nosotros desde el momento de la creación de la iglesia se podrán acordar, eran momentos tremendos. Separamos el lunes de cada semana y los lunes nos reuníamos en la iglesia con el propósito de estudiar los avivamientos bíblicos e históricos, estudiar los elementos que encendieron la llama, los elementos que encendieron la chispa para que se pudiera dar el avivamiento y cómo ese avivamiento cambió la cultura, las circunstancias, los corazones y la gente.
Proyecto 1 se llamó, todos los lunes. Nos poníamos a clamar por un avivamiento. Era hermoso, era tremendo. Y ese proyecto lo llevamos más o menos como por un año, un poquito más de un año. Hasta que el Señor, una vez que hicimos un renuevo en Bocas del Toro, allá nos cambió un poquito la dinámica de ese proyecto. Un poquito no, nos cambió bastante la dinámica del proyecto. Y ya nos dijo que ya no se llamaría más Proyecto 1, sino que se llamaría Transfórmanos. Esto ocurrió en Bocas del Toro. Una vez que hicimos un renuevo allá, nos fuimos con toda la iglesia para allá. Recuerdo que cuando fuimos, y estas son cosas impresionantes que la gente que no la vivió no la cree, necesitamos 4 buses para poder llegar a Bocas del Toro. Los buses se iban dañando en el camino. Y cuando se dañaba un bus en el camino, no arrancaba más. Tenían que mandarnos otro bus de la compañía de buses y ahí teníamos que esperar horas y horas para que llegara el otro bus y después nos montábamos en ese bus y más adelante ese bus que supuestamente estaba bien, se dañaba. Y estamos hablando de buses que son buses de esos turísticos, muy bonitos, que son muy cómodos, se dañaban. 4 buses. Nosotros hicimos una travesía horriblemente larga para llegar a Bocas del Toro y en cada lugar donde nosotros llegábamos íbamos orando, íbamos reprendiendo las obras del demonio y nosotros nos dimos cuenta de que por algún motivo el enemigo no quería que llegáramos, el enemigo quería que nosotros desistiéramos, que no continuáramos con la travesía hacia Bocas del Toro porque el Señor nos quería decir allá algo grande, algo tremendo. Y eso, cuando llegamos allá, el Señor nos empezó a mostrar cuál era el cambio de Proyecto 1, Transfórmanos. ¿En qué consistía este cambio? Este cambio consistía en ir y visitar a cada una de las provincias de nuestra nación, que en ese tiempo eran 9, ahora son 10, a cada una de las provincias de nuestra nación, proclamando que vendría un avivamiento, preparando al pueblo de Dios. Y fuimos a través de la Alianza Evangélica con los presidentes de las alianzas evangélicas de cada una de las provincias, fuimos llevando esa palabra de avivamiento. Y algo interesante es que cuando recibimos esa llamada para el proyecto Transfórmanos, yo dije, bueno, listo, mi esposa y yo vamos. Y el Señor nos dijo, no, toda la iglesia tiene que ir. Y nosotros pensando, y nosotros diciendo, bueno, una cosa es que vayamos mi esposa y yo, y la otra cosa es que vaya toda la iglesia. Eso va a salir costoso. Pero el Señor nos aseguró que Él iba a pagarlo todo. Y efectivamente, el Señor lo cubrió todo, cubrió todos los gastos. Íbamos con buses de la iglesia hacia donde nos moviéramos. Y era impresionante porque la gente, cuando nosotros llegábamos y veía el montón de gente que venía bajando, la gente se sorprendía. ¿Qué es esto? Porque nunca habían visto algo parecido. Nunca habían visto un movimiento como tal. Íbamos y predicábamos de avivamiento, predicábamos, prepárense gente, preparen sus corazones, arrepiéntanse, busquen de Dios porque viene un avivamiento y el Señor necesita que su iglesia esté preparada. Y nos íbamos a cada uno de los lugares. Recuerdo que no íbamos a ningún lugar si el Señor no nos decía. Así que después de que terminábamos un lugar, esperábamos un tiempo, nos metíamos en oración, en ayuno, buscábamos el rostro del Señor hasta que el Señor nos hablaba y nos abría puertas para ir al siguiente lugar. Este proyecto duró como año y medio, duramos visitando todas las provincias de nuestro país. Y luego en el año 2018 llega un proyecto de los Estados Unidos a Panamá. Viene el evangelista Coco con todo su equipo a hacer algo similar a lo que ya habíamos hecho nosotros en tiempos atrás. Ir a todas las provincias, solamente que cambiaba un poquito el movimiento, era un movimiento más masivo, había más gente involucrada y involucraba tener una vigilia de oración en cada una de las provincias. Recuerdo que cuando nos fue presentado este proyecto estábamos en una asamblea general de la Alianza Evangélica que no teníamos que estar, sino que en ese tiempo el presidente de la Alianza Evangélica me dijo, Abdiel, yo no puedo ir, por favor, ocupa mi lugar, ¿puedes ir tú? Yo le dije, sí, claro, puedo ir, voy a ir con mi esposa, puedo, sí, vayan. Y fuimos, y en ese momento se le dio espacio al evangelista Coco a que presentara un video del proyecto y mi esposa y yo quedamos llorando porque ese era el llamado de Catedral Reina Jesús. Dios nos había llamado a una transformación global de nuestra nación.
desde el momento de la creación de la iglesia y antes inclusive. Él ha colocado en nuestro corazón el deseo de provocar un gran despertar en nuestra nación, provocar un avivamiento. Sí, ese es el llamado nuestro. Eso fue en el año 2018. Y el año 2018 la pasamos prácticamente todo el año trabajando con el movimiento Panamá para Cristo, que así se llamó. Wow, transformó corazones. Todavía estamos cosechando lo que se sembró en aquella época. Todavía hay muchas personas que se entregaron a Cristo, que están pegados a Cristo por causa de lo que se hizo en ese año, en el año 2018. Para este año 2021 el Señor nos ha dado la palabra, que siempre nos da una palabra para el año. Y la palabra para este año es que año 2021 es el año del gran despertar. Y es wow. Y eso va de acuerdo al objetivo o a la personalidad, al propósito de nuestra iglesia. Somos una iglesia de avivamiento y el Señor nos ha dicho, este año es un año de un gran despertar. Este es un año de avivamiento. Así que prepárate, iglesia, prepárate, porque tus ojos verán cosas grandes, maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que tú verás, porque Dios te ama, porque Dios te ama. Verás a tu familia convertida. Podrás ver incluso a los mafiosos, a los pandilleros, a los drogadictos. Podrás ver incluso políticos que hasta al momento son corruptos. Los verás de rodillas delante del Señor. Podrás ver cosas cambiar. Un Panamá que por fin pueda salir de las listas de corrupción mundial. Un Panamá que por fin pueda decir, ahora somos casa de Dios y lugar de su avivamiento. Viene ese gran avivamiento. Allí donde estás, alaba la gloria del Señor. La palabra que les traigo hoy en el libro de Ageo es la misma palabra que predicamos en el fin de año, en los mismos versículos más bien. Va a ser una palabra diferente, pero son los mismos versículos que traje para el video de fin de año. Y se trata acerca de Ageo, que escribió el libro de Ageo, el profeta Ageo, y el gobernador de Judá, Zorobabel. Y el propósito por el cual fueron enviados a Jerusalén fue para construir el templo, reconstruir el templo de Israel que había sido derribado 70 años antes en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. No dejó nada, todos los tesoros se los robó, no dejó nada, incluso los cimientos fueron destrozados, fueron desbaratados. Luego de 70 años el pueblo de Israel vuelve, ¿sí?, por instrucción de Ciro, el rey de Persia, y una serie de reyes que le siguieron a él. El pueblo de Israel vuelve a la tierra de Israel después del cautiverio. Ahora, tú me puedes decir, pastor, eso ocurrió hace miles de años atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Ahora verás que lo que ocurrió hace miles de años atrás, el Señor lo está trayendo a nuestra memoria, porque el Señor quiere mostrarnos cuáles son las cosas que impiden un gran despertar. Un gran despertar. Miren, Ageo fue un hombre que Dios levantó con un propósito específico. Y el propósito era provocar un despertar en un pueblo ocioso y animarlos para que se levantaran a construir el templo de Dios. Al principio, cuando ellos llegaron, fue fácil. Ellos... La primera tanda de judíos que volvieron de Babilonia a Jerusalén fueron 50,000 judíos. Y ellos se dedicaron primero a reconstruir los fundamentos, los cimientos del templo, porque todo había sido destruido. Y al principio fue fácil, venían entusiasmados, venían con la pasión de volver a ver su tierra. Muchos de los que volvieron fueron de los que salieron cuando eran niños de la tierra de Israel y lloraron al momento de volver, porque pensaban que no iban a volver jamás. Y ahora no solamente volvieron, sino que estaban reconstruyendo su templo, su amado templo, estaban reconstruyendo los cimientos. Así que lo que se provocó allí fue un lloro, un clamor, un llanto. Pero después pareciera como que la obra de construcción se apagó, menguó, no hubo más construcción. No ocurrieron más eventos. Y el Señor nos muestra a través de este libro de Ageo qué fue lo que ocurrió.
Y el Señor muestra a Ageo, da 4 discursos, y en esos 4 discursos aborda 4 pecados que impedían que la obra de Dios se culminara, impedían un gran despertar. Y hoy quiero hablarte de aquellos 4 pecados, porque la humanidad sí se ha modernizado en términos de tecnología y muchas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo hombre. Y los mismos pecados que atacaron al pueblo de Israel en aquel momento para impedir un gran despertar, son los mismos pecados que están atacando en este momento. Y el Señor nos trae eso ahora a memoria para que de una vez lo ataquemos y sepamos qué puede impedir un gran despertar, para que este año realmente sea lo que el Señor dijo, un año de un gran despertar. Así que vamos a ver cada uno de los 4. El primero de los pecados, el primero de los impedimentos, es el pecado de no poner a Dios primero. Escribe allí, no poner a Dios primero. Ese es el primero de los pecados. ¿Recuerdan ustedes cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Ese es el primero de los mandamientos. ¿Recuerdas en Mateo 6:33 lo que el Señor nos dice que debemos buscar primero? Mateo 6:33 nos dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. O sea, en la Biblia, en toda la Biblia, siempre está colocar a Dios en primer lugar, sin importar todo lo que venga después. Y si colocamos a Dios en primer lugar, todo empieza a fluir adecuadamente. Todo empieza, pero si trastocamos el orden de las cosas, entonces las cosas no funcionan bien. No funcionan bien. Miren lo que dice Ageo 1, del 1 al 8. Dice, en el segundo año, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo fue muy específico en el relato que dijo. ¿Sí? Él habló específicamente, fíjense que él es específico en las fechas. Él dijo que este mensaje ocurrió un día tal. Él dijo que fue en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. O sea, en el calendario judío, transformándolo a nuestro calendario, fue el 1 de septiembre del año 520 antes de Cristo, cuando Ageo predicó este mensaje. Sin embargo, en el año 536, Esdras regresó con aproximadamente unos 50,000 judíos para reedificar el templo. Reedificaron el altar y empezaron a reedificar los cimientos, 50,000. Pero luego la obra se detuvo. En el año 535 se acabó la obra y no fue sino hasta el año 520 cuando la volvieron a retomar. O sea, si se fijan, hay una diferencia de unos 15, 16 años en donde no se hizo nada. Estaban los judíos de nuevo en su tierra, habían empezado a edificar y no hicieron nada, no levantaron una sola piedra, no pusieron un solo bloque, no hicieron nada. Por eso Dios manda palabra a través del profeta Ageo. Por eso Dios manda esa palabra, porque se demoraron demasiado tiempo. Solamente estaba la fundación y Dios quería que su templo fuera reedificado, ¿sí? Y este mensaje Dios lo predicó
a través del profeta Ageo para los líderes de la nación y para el pueblo entero. Zorobabel era el gobernador que Dios había colocado para guiar el proceso de restauración, para levantar los cimientos, para volver a edificar el templo, pero había una necesidad. Había la necesidad de despertar al pueblo que estaba dormido. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Dios necesita levantar los cimientos de un avivamiento. Dios necesita provocar un gran despertar, pero el pueblo está dormido. El pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios está en sus propias cosas, está en sus propios asuntos, pero no está en los asuntos de Dios. Y Dios quiere que se haga su voluntad. Dios es primero sobre todas las cosas, ¿sí? Primero lo que hay que hacer notar es el egoísmo del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos vieron la obra y quizás la vieron demasiado compleja, demasiado grande, y ellos dijeron, no es tiempo todavía de construir la casa de Dios, y empezaron a construir sus propias casas. Es más, la palabra de Dios habla de casas artesonadas, cosas que eran lujos para aquella época. Ellos empezaron a construir sus mansiones. No eran cosas sencillas de construir, no eran cosas baratas, eran cosas costosas y lujosas. Ellos se dedicaron a construir lo suyo propio y dejaron lo de Dios para el final. Para quién sabe cuándo, qué época. 15, 16 años se quedaron en ese asunto, construyeron para ellos mismos y dejaron la casa de Dios desierta. Y Dios les dice, es tiempo de que ustedes construyan sus propias casas, casas artesonadas, y mi casa está desierta. Y les ordena, vayan y suban al monte, traigan madera y construyan mi casa. El problema que ellos tenían es que habían puesto su voluntad sobre la voluntad de Dios. Habían puesto su beneficio sobre el beneficio de la casa de Dios. Entonces, ocurre lo mismo en estos días. Mucha gente pone excusas. Antes de que tuviéramos la pandemia, la gente ponía excusas cuando llovía, porque la gente decía, está lloviendo, no puedo ir al templo. Y la gente ponía excusas cuando hacía mucho sol, porque la gente decía, hace mucho sol, no puedo ir al templo. Porque hace mucho sol, entonces es momento para ir a la playa, o es momento para irme al Causeway, o es el momento propicio para lavar y secar la ropa, pero no para ir para el templo. O sea, siempre anteponíamos nuestras cosas a las cosas de Dios, ¿sí? Y ahora estamos en tiempo de pandemia, recuerdo que en aquel tiempo, cuando todavía no estábamos en pandemia, yo estaba acabando el templo, la predicación, o entrando en la administración, y entonces llegaba gente. Entrando gente por la puerta ya cuando se estaba acabando la predicación. ¿Y ya para qué? Si no escucharon la palabra. Pero en ese momento venía llegando gente todavía, llegando tarde, y bueno, ahora ya estamos en digital, ahora ya estamos transmitiendo a través de las redes, y todavía hay gente que llega tarde. Increíble. Increíble. Si lo único que tienes que hacer es agarrar tu celular y decir, voy a conectarme y voy a ver el culto, y todavía a eso la gente sigue llegando tarde. ¿Por qué? Porque anteponen las cosas suyas a las cosas de Dios. Sí. Ay, ay, ay. El Señor está dándonos ahora la palabra de uno de los impedimentos que imposibilita un gran despertar. Nosotros mismos somos ese impedimento. Nuestra propia voluntad es ese impedimento, porque no colocamos las cosas de Dios primero, sino colocamos nuestras propias cosas antes de las cosas de Dios. Y Dios quiere que ataquemos esto primero. Eso detuvo 16 años la obra de construcción del templo de Israel. Y Dios quiere que eso no nos ocurra a nosotros. Él declaró este año año de gran despertar. Y no quiere que sea dentro de 16 años. Quiere que sea este año. Así que lo primero que tenemos que hacer es pararnos serios y decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Su Hijo lo hizo. Jesucristo lo hizo. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a pagar a la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre por nosotros, pero no se hizo su voluntad, se hizo la voluntad del Padre, de nuestro Dios. Asimismo, el Señor quiere que este año se haga su voluntad y que nosotros vayamos y lo coloquemos a Él primero.
Y entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde, y va a hacer que venga a cumplimiento el tan anhelado avivamiento que estamos esperando. A su nombre, gloria. Bendice la gloria del Señor. Aleluya. Y por eso dice Ageo 1, del 10 al 11, dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿No te parece un tanto que lo que estamos leyendo, que pasó hace miles de años atrás, no es lo que está pasando ahora? Que el Señor ha detenido el andar del mundo. Dice aquí la Biblia que lo que ocurrió fue que llamó la sequía. Dice que le habló a los cielos y detuvo la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y la lluvia no cayó sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Y el Señor lo que provocó fue una desaceleración, para que la gente se diera cuenta que por más que tú quieras buscar tu voluntad y olvidarte de Dios, Dios está allí. Y Dios quiere que se haga su voluntad, y cuando eso se hace, entonces lo que estaba bloqueado, lo que estaba trancado, se libera y empieza a fluir, pero solamente si hacemos primero la voluntad de Dios. El primer pecado a derrotar es nuestra propia voluntad. Que coloquemos el primer mandamiento a funcionar, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura, pero primero es Dios. Si no hacemos esto, mi hermano, aquí no va a haber un gran despertar. Pero si lo hacemos, prepárate, porque los cielos se abrirán. Alaba la gloria del Señor. Amén. Segundo pecado por el cual impedía un gran despertar es el pecado de mirar atrás. Mira Ageo 2 del 1 al 9, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Al llegar a lo que está escrito en el capítulo 2 de Ageo, ya el pueblo había trabajado alrededor de 7 semanas, porque esta carta tiene fecha específica, y esto se escribió el 21 de octubre, que fue el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ustedes se acuerdan que la ley de Moisés decía que estaba prohibido estar triste en la fiesta de los tabernáculos? Y el gran día, el último día de la gran fiesta de los tabernáculos, era un día de gozo, era un día de alegría, era un día... Pero no estaban así. Estaban tristes. Estaban desanimados. Estaban estresados el día 21 de octubre. ¿Y por qué lo estaban? Porque empezaron a mirar hacia atrás. No miraron ni al presente ni miraron al futuro. Empezaron a mirar hacia atrás. Empezaron a mirar cuando colocaron los cimientos. 16 años atrás. Esdras 3, del 12 al 13, dice qué fue lo que ocurrió 16 años atrás. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de la alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ahora algunas personas estaban desanimadas porque al nuevo templo le faltaba esplendor y gloria. La obra original, el primer templo que nació en el corazón del rey David, y Dios le dijo: tú no me vas a construir casa, pero me la va a construir tu hijo, Salomón. Ese primer templo, el objetivo que tenía David con ese templo era que fuera magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras del nombre de Jehová. Magnífica por excelencia. Y durante todo el resto de la vida del rey David, como él no pudo construir el templo, él lo que se dedicó fue a hacer los planos del templo, cómo iría cada cosa dentro del templo, y a recopilar el material. Recopiló oro en grandes cantidades, plata, dice la Biblia que ni siquiera 50, o sea, sin poder pesar, sí, porque era una gran cantidad de material, de piedras preciosas, de madera, todo. Así que cuando él estaba ya por terminar su reinado, él llamó a su hijo y le dijo: hijo, aquí están los planos del templo. El tesoro para que tú construyas el templo ya está guardado, ya está allí, pero yo no lo puedo construir, pero tú sí lo vas a construir. Entonces Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, se convirtió también en el hombre más rico de toda la tierra. Y además de lo que le dejó su padre, también él añadió riqueza, añadió oro, añadió de la mejor madera que había en el Medio Oriente. Todo lo mejor fue para la casa de Dios. Todo estaba revestido en oro. Entonces, los judíos, cuando vuelven de Babilonia, levantan los cimientos, se sienten alegres, contentos, porque de nuevo la casa va a ser reedificada. Se detiene la obra. 16 años después, los judíos vuelven a traer madera y vuelven a reedificar la casa, pero se acuerdan de la gloria pasada. Y se acuerdan de que esa casa estaba revestida en oro, de que estaba llena de plata, de piedras preciosas, de bronce por todos lados. La casa era una cosa esplendorosa. Y ellos dicen: antes el rey David y el rey Salomón tenían todos los recursos del mundo, porque eran hombres muy ricos y tenían conexiones con reyes del mundo, y pudieron construir una casa que era excelsa en gran manera. Pero ¿nosotros qué? Nosotros no tenemos ese dinero, no tenemos esos recursos. Y entonces se desanimaban, porque ellos pensaban: jamás vamos a llegar al estándar que había hace un tiempo atrás. Y el Señor los reprende, y el Señor le dice que se animen, porque los recursos no vendrían de ellos. El Señor le dijo: mía es la plata, mío es el oro y mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor les estaba diciendo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ustedes están preocupados porque la gloria de la casa primera era una cosa esplendorosa, era excelente, era excelsa en gran manera. Ustedes no se preocupen, porque la gloria postrera de esta casa será mayor todavía que la gloria primera. Entonces el Señor los reprendió a ellos por estar mirando hacia atrás. Y ha ocurrido en diferentes lugares en la Biblia. Por ejemplo, cuando los judíos estaban en el desierto, los judíos constantemente estaban mirando hacia atrás, hacia Egipto. Ustedes conocen la historia. Ellos a cada rato se quejaban del maná. ¡Ay, ese pan liviano! Ojalá volviéramos a Egipto y comiéramos de todas las cosas que nos daban allá en Egipto. Y siempre miraban hacia atrás. Nunca miraban lo bueno que tenían en el presente, que no tenían falta de nada, que Dios, a pesar de que estaban en el desierto, pasando por un momento de prueba, Dios los mantuvo. Dios en ese tiempo que no tenían de dónde comer, la comida caía del cielo. En ese tiempo en donde no había agua, el agua salía de una roca. No se preocupaban por lo que estaban viviendo en ese momento, y tampoco tenían muy en poco la promesa futura, porque ellos iban a entrar en la tierra que fluía leche y miel, sino que estaban siempre mirando hacia atrás, siempre mirando hacia atrás. Entonces el segundo pecado era que sí estaban mirando hacia atrás. Eso fue lo que le pasó a la esposa de Lot, que el Señor le dijo: no mires para hacia atrás, no mires hacia atrás. Los ángeles le dijeron: porque si miras hacia atrás te conviertes en estatua de sal.
Y la palabra del Señor nos dice aquí también en este versículo, Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Según este versículo que acabamos de leer, nosotros no retrocedemos, porque cuando retrocedemos vamos a perdición. No somos de los que retroceden para perdición. Hacia atrás, para nada. Nosotros no tenemos marcha hacia atrás. El Señor solamente nos ha permitido ir hacia adelante, derecho hacia adelante, ¿sí? ¿Y para qué vamos hacia adelante? Para la preservación del alma. Lo mejor está por venir. Lo mejor no fue lo que ocurrió en el pasado. Lo mejor no fue lo que quedó atrás. Lo mejor no fue la vida que abandonaste atrás. Porque hay mucha gente que todavía se está acordando de que, ay, la vida pasada, la vida que abandoné, los buenos momentos que pasé en la discoteca, las borracheras que me pegué, las veces que me drogué, las mujeres con las que anduve, las orgías en donde participé. Y se empiezan a acordar de las cosas pasadas que fueron maldición como si no lo hubieran sido. Y el Señor quiere que de esas cosas pasadas queden en el olvido, porque el Señor te ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? El Señor te ha dado una nueva vida y hasta el día de hoy, Ebenezer, Dios te ha ayudado. Y la promesa que viene hacia adelante es la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Mi hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. No cuelgues los guantes, no mires hacia atrás, no te desanimes por causa de lo que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo la pandemia, que hay falta de trabajo, que hay falta de alimento, que hay falta de todo, pero a los hijos de Dios no les faltará nada. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Alaba la gloria del Señor allí donde estás. Aleluya. Tercer pecado, el pecado de no confesar nuestras faltas. Ageo 2, del 10 al 14. ¿Te has dado cuenta, mi hermano, que nos estamos leyendo todo el libro de Ageo? Es un libro cortito y quiero provocar tu pasión por la lectura de la palabra. Así que acompáñame. Ageo 2, del 10 al 14. Dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Como el pueblo de Israel pensaba que se conocía la matemática divina, ellos creerían que iban a recibir bendiciones desde el primer momento que empezaran a trabajar en la obra de Dios. Que ya el cielo se iba a abrir, que la lluvia iba a caer, que el Señor iba a prosperar de nuevo sus caminos, que el Señor los iba a bendecir de tal manera. Pero no ocurrió. Ellos habían empezado a trabajar desde el primer discurso de Ageo, que fue el 1 de septiembre, ¿recuerdan? Y ahora estamos a 24 de diciembre, es la fecha que se traduce aquí. Estamos a 24 de diciembre y todavía no habían sido bendecidos. Todavía había sequía en la tierra. Todavía no habían sido prosperados. Y ellos empezaban a preguntarse: ¿de qué vale entonces trabajar en la obra de Dios si los cielos no se abren? Porque hemos trabajado ya casi 4 meses, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y casi todo diciembre, 4 meses, y todavía no vemos el fruto del esfuerzo. 4 meses completos. Entonces Ageo les explica y les dice: vino palabra de Dios a mí y me dijo todo esto. ¿Qué significa esto? Esto significa que ustedes piensan que por trabajar en la obra de Dios, ustedes piensan que por esforzarse, ustedes piensan que por hacer lo que Dios está ordenando,
por simplemente eso, Dios los tiene que bendecir. La matemática de Dios no funciona así. Porque la Biblia dice que toda obra nuestra es como trapo de inmundicia delante de Dios. Es inmunda. ¿Y por qué se hace inmunda? Por causa del pecado. Hay mucha gente que trabaja en la obra de Dios incansablemente, que se mete a trabajar en la iglesia, que se mete a trabajar en las cosas de Dios, tratando de expiar o tapar su pecado, pensando que eso va a hacer de que el Señor olvide su pecado. Pero si ese pecado no es confesado, si ese pecado no es entregado a los pies de Cristo, toda obra que toque la mano de esa persona será inmunda y no agradable delante de los ojos de Dios. Pero si el pecado es confesado, entonces la cosa es diferente. La cosa es diferente. El Señor dijo, sacerdote, le dijo a Ageo, pregúntale a los sacerdotes, si ustedes toman en su falda una vianda, sea lo que sea, y con un poquito de la falda tocan algo inmundo, ¿qué ocurre con esa vianda? Y dicen los sacerdotes, será inmunda. ¿Por qué? Porque lo que está inmundo no puede producir algo santo. Nada inmundo puede producir algo santo. Lo santo puede producir cosas santas, pero no lo inmundo. Entonces el Señor lo que está motivando al pueblo y le está diciendo, gente, a mí me interesa que trabajen en la obra de Dios, pero no me interesa que me den obras inmundas. A mí me interesa que me den obras santificadas. Santifiquen su vida. Confiesen sus pecados. Arrepiéntanse. Y este es uno de los grandes impedimentos por los cuales no ha llegado todavía el gran despertar. Y esta es una de las cosas que el Señor nos está advirtiendo tempranito en el año. Apenas estamos empezando el mes de enero. Nos está avisando temprano en el año. Ese es uno de los grandes impedimentos que detiene la obra de Dios, que detiene el avivamiento, que detiene el gran despertar. La falta de arrepentimiento, la falta de perdón, el rencor en el corazón, la ira que hay, ya sea que necesites pedirle perdón a Dios, perdón a tu hermano, a tu prójimo, o ya sea que tú necesites ofrecer perdón a alguien que te ofendió. El Señor quiere que nuestras vidas sean santificadas. Sí. No podemos ser perfectos todavía en este cuerpo de carne, pero el Señor nos va a llevar en un proceso de perfeccionamiento, porque el deseo del Señor es que tratemos de alcanzar la meta, que es la estatura del varón perfecto, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos va llevando en ese proceso, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero no podemos tapar los pecados trabajando en la obra de Dios incansablemente, pensando de que el Señor se va a olvidar de nuestro pecado porque estamos ofreciéndole algo más. No. El Señor no es tonto. El Señor no es tonto. Toda obra producida con manos inmundas se hace inmunda. Así que debemos santificar nuestra vida para que la obra que producimos para el Señor sea una obra santa. Una obra santa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si vamos delante del Señor y le decimos, Señor, he pecado, el Señor no te va a decir, apártate de mí, inmundo. No. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. El Señor está anhelando que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, necesito que me limpies, límpiame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Límpiame, Señor, purifícame. Quiero que se abran los cielos en mi casa. Quiero que se abran los cielos sobre mi familia. Quiero que se vaya la sequía. Quiero que se acabe el desierto. Entonces, para ello, mi hermano, pedir perdón por nuestras ofensas. Pedir perdón al Señor. Eso es básico. Sin eso no hay despertar. Y el primero que el Señor quiere despertar es a ti y a mí. A los primeros. Antes de despertar a una gran nación llamada Panamá, el primero que tiene que despertarse somos nosotros. Los primeros.
y ese impedimento se derrota de rodillas, pidiéndole perdón al Señor. Así que, terminando este servicio, busca un lugar en donde puedas decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti, y ahora vengo porque quiero hacer las paces contigo. A su nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Aleluya. Y el cuarto pecado es el pecado de incredulidad. Abre tu Biblia en Ageo 2, del 20 al 23. Ageo 2, del 20 al 23. Nos leímos ya todo el libro de Ageo. Ageo 2, del 20 al 23. Dice así: vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este mensaje fue predicado el mismo día que fue predicado el tercer mensaje, el mismo día. Pero ahora Dios ya no se dirige al pueblo, ahora Dios se dirige a una persona específica: Zorobabel, gobernador de Judá. Y Dios se dirige a Zorobabel para darle un estímulo a Zorobabel, para levantarle el ánimo, porque la obra era grande. Y Dios sabe que hay cierta incredulidad en el corazón de Zorobabel. Sí, porque la obra era grande, era difícil, era costosa, era una obra primorosa. Y era una obra que en épocas anteriores se había construido con millones de trabajadores, y ahora solamente tienen unos 50,000 trabajadores, quizás algunos ya se murieron. No tiene tantos trabajadores como en aquellos tiempos tenía trabajadores el rey Salomón. No tienen tanta ayuda como en aquel tiempo el rey Salomón contó con la ayuda del rey Hiram. Y ahora ya no tienen el oro, no tienen la plata, pero el Señor les prometió: mío es el oro y mía es la plata. Yo te voy a poner el oro y la plata que se necesitan. Y además de eso, yo estaré con ustedes. Mi presencia irá con vosotros. Dios les prometió a ellos que su presencia iría con vosotros. Ahora nació en el corazón de Zorobabel algo de incredulidad. Miren, Satanás siempre ataca el corazón de los líderes. Satanás siempre ataca porque, como dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Sí, él se mete con todo el mundo, Satanás se mete con todo el mundo, pero él tiene un especial énfasis en los líderes, en atacar a los líderes. ¿Tú estás orando por tus pastores? Somos gente de carne y hueso. Somos gente que también de vez en cuando nos desanimamos, de vez en cuando nos entristecemos, pero somos gente a la cual Dios ha llamado para infundir ánimo. ¿Y cómo podemos infundir ánimo si estamos desanimados nosotros? Así que, mi hermano, te pido tus oraciones para que tú estés orando, no solamente por nosotros, mi esposa y yo, que somos los pastores principales de la iglesia, sino por todos los pastores de las casas de Catedral de Jesús, de las iglesias hijas. Y también estés orando por el liderazgo de la iglesia. Estés orando por cada uno de los líderes de los ministerios. Estés orando para que no nos falte el ánimo, para que no venga ese espíritu de incredulidad a nosotros para decirnos: la obra es grande, desfalleceremos. ¿Cómo vamos a hacer que una nación tan grande, 4 millones de personas, se conviertan? Si apenas nosotros somos unos cientos en la iglesia y ahora vamos a ser utilizados para llevar a un avivamiento a 4 millones de personas. Uf, Señor, no se puede. Eso es lo que el enemigo quiere que tú confieses con su boca. Pero la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y el templo fue levantado. Y el templo fue reedificado. A pesar de todo lo que se había levantado en contra. A pesar de los enemigos que vinieron en contra del pueblo de Israel para evitar de que levantaran los cimientos, se levantaron los cimientos. A pesar de los enemigos que se levantaron para evitar de que se levantaran las paredes del templo, se levantaron las paredes del templo. A pesar del enemigo interno que tenemos dentro de nosotros, que es hacer nuestra voluntad antes de hacer la voluntad de Dios, se levantó el templo. Porque Dios lo advirtió. Dios dijo: yo soy primero.
Haz mi voluntad primero y yo me voy a preocupar por todo lo demás. Todo lo demás tuyo. Que tú ahora mismo te estás esforzando para hacer, ¿sí? Trabajas mucho, pero recoges poco. Porque el esfuerzo es tuyo. Pero cuando yo soy el que pongo el esfuerzo, mi hermano, vas a trabajar poco y vas a recoger mucho. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Dios está diciéndonos estas 4 cosas que tenemos nosotros que evitar. Porque en ese tiempo Dios despertó el corazón de Zorobabel y despertó el corazón de todo el pueblo. Ahora el Señor quiere despertar el corazón de toda una gran nación y del mundo entero. ¿Cómo lo vamos a lograr? El Señor nos está diciendo, mira lo que pasó en ese tiempo. Por 4 pecados, por 4 impedimentos, casi no se da el despertar. Ahora tienes que derribar esas 4 cosas. Tienes que derribar, tienes que hacer la voluntad de Dios primero, antes que tu propia voluntad. Tienes que confesar tu propio pecado. Sí, porque todo lo que toque una persona inmunda se hará inmundo. Sí. Tercero, tienes que confesar tu pecado. Segundo, bueno, ya me pasé. El segundo, no mires hacia atrás. No puedes mirar hacia atrás. Tienes que mirar hacia adelante. Las cosas pasadas quedaron en el olvido. Y lo último es, no puedes ser incrédulo. Créele al Señor. Créele al Señor, aunque la obra te parezca imposible de hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para nuestro Dios. Así que, mi hermano, Dios está ahora temprano avisándonos que tenemos que derribar esas 4 cosas para poder que se provoque un gran despertar en nuestra nación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dale un fuerte aplauso allí donde estás. Aleluya. Mi hermano, y si tú no eres todavía parte del pueblo de Dios, me refiero a si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿en algún momento le has invitado a tu corazón? Recuerdo cuando a mí me hacían esta pregunta y todavía era un incrédulo. Decía, yo siempre lo tengo en mi corazón, pero era mentira. Yo no tenía a Cristo en mi corazón. Pero decía esto para tratar de zafarme de esa gente que venía siempre diciendo necesitas de Cristo. Y yo decía, yo no necesito, lo que necesito es plata, o lo que necesito es trabajo, o lo que necesito es, qué sé yo, un carro nuevo, o lo que yo necesito. Pero yo lo tapaba diciendo, yo siempre tengo a Cristo en mi corazón, siempre ando con Él. ¿Sabes? Yo solamente recibí a Cristo en mi corazón el día que decidí invitarle. Porque Él es un caballero, Él no va a entrar si no le permitimos entrar. ¿Sí? Aunque Él tiene todo el poder para entrar y salir donde Él le da la gana, porque todo el universo le pertenece, en el caso del hombre, Él es un caballero. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, Él no va a entrar. Él no es como el enemigo, el diablo, que el enemigo, el diablo, entra y destruye, desbarata sin permiso y rompe y roba y mata. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, Él espera a la puerta y dice su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, he aquí yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está a la puerta llamando porque Él es un caballero. Él no va a irrumpir, Él no va a entrar si tú no le das permiso. Así que te quiero invitar esta mañana a que le des permiso a Cristo para que entre en tu corazón y empiece a provocar cambios, empiece a sanar tu vida, tu familia, tu casa, tu barrio, todo por donde tú pasas. Ahora, mi hermano, cierra tus ojos y vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle al Señor. Repite conmigo. Amado Dios. Amado Dios. Esta mañana vengo ante ti. Esta mañana vengo ante ti. Para declararme pecador. Para declararme pecador. Reconozco. Reconozco. Que he pecado delante de ti. Que he pecado delante de ti. Reconozco. Reconozco. Que he sido un desobediente. Que he sido un desobediente. Gracias por enviarme a tu Hijo Jesús. Gracias por enviarme a tu Hijo Jesús. A esta tierra. A esta tierra. Para pagar el precio. Para pagar el precio. Que yo tenía que pagar. Que yo tenía que pagar. Por mi desobediencia. Por mi desobediencia. Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó mi lugar. Y fue a la cruz del Calvario. Fue a la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre. Derramó toda su sangre. Hasta dar su vida en la cruz. Hasta dar su vida en la cruz. Él fue sepultado. Él fue sepultado. Pero tú lo levantaste de los muertos. Pero tú le levantaste de los muertos. Y hoy ha resucitado. Y hoy ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo.
Por eso le invito a mi corazón. Por eso le invito a mi corazón. Entra allí, Jesús. Entra allí, Jesús. Envía tu espíritu Envía tu espíritu para que me selle para que me selle como de su pertenencia. como de su pertenencia. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Desde este momento Desde este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor donde estás. Qué tremendo, qué tremendo. Si tú has hecho esta oración por primera vez, házmelo saber. Déjame gozarme contigo. Escríbeme a través de las redes sociales o escríbeme a mi número de WhatsApp o de Telegram, que ahora tengo Telegram. Búscame en Telegram. Ahí me vas a encontrar. Escríbeme y dime, pastor, yo hice la oración. Le entregué mi corazón a Cristo y me voy a gozar contigo. Me voy a alegrar un montón porque tú hiciste esta oración, porque has pasado de muerte a vida. Bueno, mi hermano, espero que te hayas gozado con la palabra de hoy y espero que esto te haya motivado también para leer la Biblia, buscar más de Dios, entrar en intimidad y provocar un gran avivamiento. Así que vamos a finalizar con una oración. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos has regalado hoy. Gracias, Señor, porque lo que pasó hace miles de años, tú lo traes, Señor, ahora a nuestra memoria para que nosotros evitemos lo mismo que ocurrió hace miles de años y provoquemos un gran despertar. Gracias, mi Señor, por bendecirnos, por alimentarnos con tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Mi hermano, que tengas un hermoso domingo junto con tu familia. Dios te bendiga.